Estoy releyendo últimamente viejos libros y me he topado con este, que es una obra magna, El retorno de los brujos. Una impresionante obra, ¿no? De hecho, creo que no se ha vuelto a reeditar. Los buenos libros de este tipo no se reeditan. Y aquí, Luis Powell y Jacques Bergier rescatan de la historia una teoría que floreció allá sobre antes de la Segunda Guerra Mundial, en esa Alemania pre-nazi y luego nazi, y una teoría que fue adoptada y que caló profundamente en la sociedad, y es la teoría de las cuatro lunas. Es decir, que ha habido cuatro lunas, por lo tanto hay cuatro edades, cuatro periodos geológicos, y que es la caída de esas lunas a la Tierra la que crea los cataclismos que separan una edad de otra. Esto era algo fantástico, sin embargo, como digo, caló profundamente. Hitler, Himmler, tomaron a Horbiger, su autor, un ingeniero austriaco de unos 65 años, como una especie de gurú, ¿no? Como una especie de profeta de aquella época, ¿no? Bueno, se persiguió a los científicos. Era la teoría del hielo glacial, que explicaba absolutamente todo: el origen del universo, de dónde venimos, el origen del hombre. Más que un nuevo paradigma histórico, era casi un nuevo paradigma antropológico. La historia dice que, claro, lo justifica, de modo que, claro, y es cierto, ¿no? Era necesario una nueva teoría, un nuevo paradigma del ser humano para justificar la raza aria como raza superior al resto, y también para expulsar el mito judeocristiano de la creación. Pero claro, muchos, esto no lo cuenta la historia, muchos científicos, muchos intelectuales admitieron esta teoría. Puede ser de cara al público, porque si no, pues a lo mejor lo mataban. Es decir, muchos se fueron de Alemania, se fueron de Europa, pero otros no, otros se quedaron, y hablamos de intelectuales de máximo nivel, científicos de máximo nivel. Y eso, para mí, es prácticamente imposible. Es decir, es prácticamente imposible que un nuevo paradigma absolutamente diferente cale tan profundamente y sea admitido de esa manera, ¿no? Mi opinión personal es que esto es imposible a menos que ese nuevo paradigma tenga algo de verdad, tenga algunas partes de verdad. Entonces sí, entonces puede decir, pues mira, me resuena, ¿no? Resuena a verdad. Yo creo que resuena a verdad porque, claro, da explicación a todos esos mitos, todas esas tradiciones que hablan, por ejemplo, de pueblos que remontan sus orígenes a esa época en la que no había luna en el cielo, otros pueblos que remontan sus orígenes a cuando otras estrellas brillaban en el cielo, pero sobre todo, y por eso lo vamos a ver, porque encaja, entronca con el mito que ya existía, que ya por aquella época se tenía más presente que ahora, con ese mito universal de las cuatro edades de la humanidad. Cuatro lunas que condicionan esas cuatro edades. Es decir, encajaba como como dos piezas de un puzzle. Vamos a ver el mito leído directamente del libro de Powell y Bergier, y si podéis y queréis y os apetece, me dejáis un comentario con vuestra opinión. Había en el cielo un cuerpo enorme y a elevada temperatura, millones de veces mayor que nuestro Sol actual. Este cuerpo chocó con un planeta gigante constituido por una acumulación de hielo cósmico. La masa de hielo penetró en el supersol. Nada ocurrió durante centenares de miles de años. Después, el vapor de agua hizo que todo estallara. Algunos fragmentos fueron proyectados tan lejos que se perdieron en el espacio helado. Otros volvieron a caer sobre la masa central donde se había originado la explosión. Otros, por último, fueron proyectados a una zona intermedia. Son
los planetas de nuestro sistema. Había 30 de ellos. Son bloques que poco a poco se han ido cubriendo de hielo. La Luna, Júpiter, Saturno son de hielo y los canales de Marte son grietas del hielo. Solo la Tierra no está absolutamente dominada por el frío. En ella sigue la lucha entre el hielo y el fuego. A una distancia igual a 3 veces la de Neptuno, se hallaba en el momento de la explosión un enorme anillo de hielo, y allí sigue estando. Es lo que los astrónomos oficiales se empeñan en llamar Vía Láctea, porque algunas estrellas parecidas a nuestro Sol en el espacio infinito brillan a través de ella. En cuanto a las fotografías de estrellas individuales, cuyo conjunto nos daría una Vía Láctea, son simples composiciones. Las manchas que se observan en el Sol y que cambian de forma y de lugar cada 11 años siguen siendo inexplicables para los sabios ortodoxos. Pues bien, son producidas por la caída de bloques de hielo que se desprenden de Júpiter. Júpiter cierra su círculo alrededor del Sol cada 11 años. En la zona media de la explosión, los planetas del sistema a que pertenecemos obedecen a 2 fuerzas. La fuerza primitiva de la explosión que los aleja, la gravitación que los atrae a la masa más fuerte situada en su proximidad. Estas 2 fuerzas no son iguales. La fuerza de la explosión inicial va disminuyendo porque el espacio no está vacío, sino que hay en él una materia tenue compuesta de hidrógeno y de vapor de agua. Además, el agua que alcanza el Sol llena el espacio de cristales de hielo. De este modo se ve cada vez más frenada la fuerza inicial de repulsión. Por el contrario, la gravitación es constante. Por esto, cada planeta se acerca al más próximo que lo atrae. Se acerca trazando círculos a su alrededor, o mejor dicho, describiendo una espiral que se va encogiendo. Así, tarde o temprano, cada planeta caerá en el más próximo y todo el sistema acabará por caer en forma de hielo en el Sol. Entonces se producirá una nueva explosión y todo volverá a empezar. Hielo y fuego, repulsión y atracción, luchan eternamente en el universo. Esta lucha determina la vida, la muerte y el renacimiento perpetuo del cosmos. Un escritor alemán, Elmar Bruch, escribió en 1952 una obra encomástica de Horbiger, en la cual nos dice: ninguna de las doctrinas de representación del universo ponía en juego el principio de contradicción de lucha de 2 fuerzas contrarias, del cual empero se alimenta el alma del hombre desde hace milenios. El mérito imperecedero de Horbiger es haber resucitado vigorosamente el conocimiento intuitivo de nuestros antepasados por el conflicto eterno del fuego y el hielo, cantado por Eda. Él expuso este conflicto a la mirada de sus contemporáneos. Él fundió científicamente esta imagen grandiosa del mundo ligada al dualismo de la materia y de la fuerza, de la repulsión que dispersa y la atracción que reúne. Luego es verdad, la Luna acabará por caer en la Tierra. Existe un momento, varias decenas de milenios, en que la distancia de un planeta a otro parece fija, pero llegará un día en que nos daremos cuenta de que la espiral se encoge. Poco a poco, en el curso de las edades, la Luna se irá acercando. La fuerza de gravitación que ejerce sobre la Tierra aumentará. Entonces, las aguas de nuestros océanos se juntarán en una marea permanente y ascenderán, cubriendo las tierras, ahogando los trópicos y cercando las más altas montañas. Los seres vivos se sentirán progresivamente liberados de su peso,
crecerán. Los rayos cósmicos serán cada vez más poderosos. Al actuar sobre los genes y los cromosomas, producirán mutaciones, aparecerán nuevas razas, animales, plantas y hombres gigantescos. Después, al acercarse más, la luna estallará girando a toda velocidad y se convertirá en un inmenso anillo de rocas, de hielo, de agua y de gas que girará cada vez más deprisa. Por fin, el anillo caerá sobre la tierra y será la caída, el apocalipsis anunciado. Pero si subsisten algunos hombres, los más fuertes, los mejores, los elegidos, presenciarán extraños y formidables espectáculos, y acaso el espectáculo final. Tal es el destino de nuestro sistema solar, según la visión del ingeniero austríaco a quien los dignatarios nacionalsocialistas llamaban el Copérnico del siglo XX. Vamos a considerar ahora esta visión referida a la historia pasada, presente y futura de la Tierra y de los hombres. Es una historia que, vista a través de los ojos de tormenta y de batalla del profeta Horbiger, parece una leyenda llena de revelaciones fabulosas y de rarezas formidables. Así pues, según Horbiger, la Luna, la que nosotros vemos, no sería más que el último satélite, el cuarto, captado por la Tierra, nuestro globo. En el curso de su historia habría captado ya tres. Tres masas de hielo cósmico habrían alcanzado por turno nuestra órbita y habrían empezado a girar en espiral alrededor de la Tierra, acercándose cada vez más y cayendo por fin sobre nosotros. Nuestra luna actual también caerá sobre la Tierra, pero esta vez la catástrofe será mayor, porque el último satélite helado es mayor que los anteriores. Toda la historia del globo, la evolución de las especies y toda la historia humana encuentran su explicación en esta sucesión de lunas en nuestro cielo. Ha habido 4 épocas geológicas, puesto que ha habido 4 lunas. Estamos en el cuaternario. Cuando cae una luna, ha estallado antes y, girando cada vez más deprisa, se ha transformado en un anillo de rocas, de hielo y de gases. Es este anillo lo que cae sobre la Tierra, recubriendo en círculo toda la costra terrestre y fosilizando todo lo que se encuentra debajo de él. En periodo normal, los organismos enterrados no se fosilizan, sino que se pudren. Solo se fosilizan en el momento en que cae una luna. Por esto, hemos podido registrar una época primaria, una época secundaria y una época terciaria. Sin embargo, como se trata de un anillo, solo tenemos testimonios muy fragmentarios de la historia de la vida sobre la Tierra. Han podido aparecer y desaparecer otras especies animales y vegetales a lo largo de las edades sin que quede rastro de ellas en las capas geológicas. Pero la teoría de las lunas sucesivas permite imaginar las transformaciones sufridas en el pasado por las formas vivas, así como prever las futuras transformaciones. Durante el periodo en que el satélite se acerca, hay un momento de unos centenares de miles de años en que gira alrededor de la Tierra a una distancia de 4 a 6 radios terrestres. En comparación con la distancia de nuestra luna actual, esta se encuentra al alcance de la mano. La gravitación cambia, pues, considerablemente. Ahora bien, la gravitación determina la talla de los seres. Estos crecen en función del peso que pueden soportar. En el momento en el que el satélite está cerca, hay pues un periodo de gigantismo. A fines del primario, enormes vegetales, insectos gigantes. A fines del secundario, diplodocus, iguanodontes, animales de 30 metros. Se producen mutaciones bruscas porque los rayos cósmicos son más poderosos. Los seres, aliviados de su peso, se yerguen,
Las cajas craneanas se ensanchan, las bestias levantan el vuelo. Tal vez, a finales del secundario, aparecieron los mamíferos gigantes y tal vez los primeros hombres, creados por mutación. Habría que situar este periodo a finales del secundario, en el momento en que la segunda luna giraba cerca del globo, hace unos 15 millones de años. Es la edad de nuestro antepasado, el gigante. Madame Blavatsky, que pretendía haber tenido acceso al libro de los Cigán, que sería el texto más antiguo de la humanidad y contendría la historia de los orígenes del hombre, aseguraba también que una gigantesca y primera raza humana había aparecido en el periodo secundario. El hombre secundario será descubierto un día y con él sus civilizaciones extinguidas hace muchísimo tiempo. He aquí, pues, al primer hombre, enorme, que apenas se nos parece y cuya inteligencia es distinta de la nuestra, en una noche de los tiempos infinitamente más espesa de lo que imaginamos y bajo una luna diferente, el primer hombre y acaso la primera pareja humana, gemelos expulsados de una matriz animal por un prodigio de las mutaciones que se multiplican cuando los rayos cósmicos son gigantescos. El Génesis nos dice que los descendientes de este antepasado vivían de 500 a 900 años. Es que el aligeramiento del peso disminuye el desgaste del organismo. No nos habla de gigantes, pero las tradiciones judías y musulmanas compensan abundantemente esta omisión. En fin, algunos discípulos de Horbiger sostienen que recientemente se descubrieron en Rusia fósiles del hombre secundario. ¿Cuáles serían las formas de civilización del gigante hace 500 millones de años? Se le supone agrupaciones y modos de ser calcados de los insectos gigantes llegados del primario y de los cuales nuestros insectos actuales, todavía sorprendentes, son descendientes degenerados. Se le suponen grandes poderes de comunicación a distancia, civilizaciones basadas en el modelo de las centrales de energía psíquica y material que constituyen, por ejemplo, los hormigueros, y que tantos problemas turbadores plantean al observador en el terreno desconocido de las infraestructuras o de las supraestructuras de la inteligencia. Esta segunda luna se acercará todavía más y estallará en anillo y caerá sobre la Tierra, que conocerá un nuevo y largo periodo sin satélite. En los espacios remotos, una formación glacial espiral alcanzará la órbita de la Tierra, que de este modo captará una nueva luna. Pero en este periodo en que ninguna gran esfera brilla sobre las cabezas, solo sobreviven algunos ejemplares de las mutaciones producidas al final del secundario, que subsistirán disminuyendo de proporciones. Todavía hay gigantes que se van adaptando. Cuando aparece la luna terciaria, se han formado ya los hombres ordinarios, más pequeños, menos inteligentes, nuestros verdaderos antepasados. Pero los gigantes brotados del secundario y que pasaron el cataclismo siguen existiendo y son ellos quienes civilizan a los hombres pequeños. La idea de que los hombres, partiendo de la bestialidad y del salvajismo, se elevaron lentamente hasta la civilización, es reciente. Es un mito judeocristiano impuesto a las conciencias para expulsar un mito más vigoroso y revelador. Cuando la humanidad era más fresca, más próxima a su pasado, en los tiempos en que ninguna conspiración bien urdida lo había expulsado aún de su propia memoria, sabía que descendía de dioses, de reyes gigantes que le habían enseñado todo. Recordaba una edad de oro en que los superiores, nacidos antes que ella, le enseñaban la agricultura, la metalurgia, las artes, las ciencias y el manejo del alma.
Los griegos evocaban la edad de Saturno y el reconocimiento que sus mayores brindaban a Hércules. Los egipcios y los asirios contaban leyendas sobre reyes gigantes e iniciadores. Los pueblos que hoy llamamos primitivos, los indígenas del Pacífico, por ejemplo, mezclan a su religión, sin duda degenerada, el culto a los buenos gigantes de los orígenes del mundo. En nuestra época, en que todos los factores del espíritu y del conocimiento han sido invertidos, los hombres que han realizado el formidable esfuerzo de escapar a los modos de pensar admitidos encuentran en el fondo de su inteligencia la nostalgia de los tiempos felices de la aurora de las edades, del paraíso perdido y del recuerdo velado de una iniciación primordial. Desde Grecia a la Polinesia, desde Egipto a México y a Escandinavia, todas las tradiciones refieren que los hombres fueron iniciados por gigantes. Es la edad de oro del terciario, que dura varios millones de años, en el curso de los cuales la civilización moral, espiritual y tal vez técnica alcanza su apogeo sobre el globo. Cuando los gigantes se mezclaban todavía con los hombres, en los tiempos de que nadie habló jamás, escribe Hugo, presa de una extraordinaria iluminación. La luna terciaria, cuya espiral se encoge, se acerca a la Tierra. Las aguas suben, aspiradas por la gravitación del satélite, y los hombres, hace más de 900.000 años, se dirigieron a las más altas cumbres montañosas con los gigantes, sus reyes. Sobre estas cumbres, por encima de los océanos levantados que forman un rodete ciñendo la tierra, los hombres y sus superiores crearán una civilización marítima mundial que Horbiger y sus discípulos inglés Benjamin identifican con la civilización atlántida. Benjamin descubre en los Andes a 4.000 metros de altura restos de sedimentos marinos que se extienden sobre 700 kilómetros. Las aguas delfines del terciario subían hasta allí y Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, sería uno de los centros civilizados de aquel periodo. Las ruinas de Tiahuanaco dan testimonio de una civilización cientos de veces milenaria y que no se asemeja en nada a las civilizaciones posteriores. Según los partidarios de Horbiger, son visibles las huellas de gigantes, así como sus inexplicables monumentos. Se encuentra allí, por ejemplo, una piedra de 9 toneladas con 6 hendiduras de 3 metros de altura que son incomprensibles para los arquitectos, como si su papel hubiese sido olvidado desde entonces por todos los constructores de la historia. Hay pórticos de 3 metros de altura por 4 de anchura que aparecen tallados en una sola piedra, con puertas, falsas ventanas y esculturas esculpidas con cincel, pesando todo el conjunto 10 toneladas. Hay lienzos de pared de 60 toneladas sostenidos por bloques de piedra arenisca de 100 toneladas, hundidos como cuñas en el suelo. Entre estas ruinas fabulosas se elevan estatuas gigantescas, una sola de las cuales ha sido bajada de allí y colocada en el jardín del Museo de la Paz. Tiene 8 metros de altura y pesa 20 toneladas. Todo invita a los horbigerianos a ver en estas estatuas retratos de gigantes realizados por ellos mismos. De las facciones del rostro salta a nuestros ojos e incluso a nuestro corazón una expresión de soberana bondad y de soberana sabiduría. Una armonía de todo el ser brota del conjunto del coloso, cuyas manos y cuerpo, sumamente estilizados, guardan un equilibrio que tiene una calidad moral. Reposo y paz emanan del maravilloso monolito. Si es el retrato de uno de los reyes gigantes que gobernaron este pueblo,
tendríamos que pensar en aquel principio de la frase de Pascal: si Dios nos diese dueños salidos de sus manos. Si estos monolitos fueron realmente esculpidos y colocados en su sitio por los gigantes en atención a sus aprendices, los hombres, si las esculturas de una extremada abstracción, de una estilización tan avanzada que confunde a nuestra propia inteligencia, fueron ejecutadas por aquellos superiores, encontraremos en ello el origen de los mitos según los cuales las artes fueron dadas a los hombres por los dioses y la clave de las diversas místicas de la inspiración estética. Tiahuanaco, a más de 4.000 metros de altura en los Andes, era pues una de las 5 grandes ciudades de la civilización marítima de finales del período terciario, construidas por los gigantes, conductores de los hombres. Los discípulos de Horbiger encuentran allí vestigios de un gran puerto, de enormes muelles y del cual partían los atlantes, pues sin duda se trata de la Atlántida, a bordo de naves perfeccionadas para dar la vuelta al mundo siguiendo el cordón oceánico y tocar en los otros 4 grandes centros: Nueva Guinea, México, Abisinia y Tíbet. Así, aquella civilización se extendía a todo el globo, lo cual explica las similitudes existentes entre las más antiguas tradiciones que registra la humanidad. Llegados al último grado de unificación y de refinamiento de los conocimientos y de los medios, los hombres y sus reyes gigantes saben que la espiral de la tercera luna se va encogiendo y que el satélite acabará por caer, pero conocen las relaciones de todas las cosas en el cosmos, los lazos mágicos del ser con el universo, y sin duda se valen de ciertos poderes, de ciertas energías individuales y sociales, técnicas espirituales para retrasar el cataclismo y prolongar la edad atlántida, cuyo recuerdo difuso perdurará a través de los milenios. Cuando cae la luna terciaria, las aguas descienden bruscamente, pero las conmociones precursoras han dañado ya la civilización. Después del descenso de los océanos, desaparecen las 5 grandes ciudades, entre ellas la Atlántida de los Andes. Aisladas, asfixiadas por el reflujo de las aguas, los vestigios más claros están en Tiahuanaco, pero los jorbigerianos los descubren en otros lugares. En México, los toltecas dejaron textos sagrados que describen la historia de la Tierra según la tesis de Horbiger. En Nueva Guinea, los indígenas maleculas siguen erigiendo, sin saber lo que hacen, enormes piedras esculpidas de más de 10 metros de altura que representan a su antepasado superior y su tradición oral que hace de la luna la creadora del género humano anuncia la caída del satélite. Los gigantes mediterráneos bajaron de Abisinia después del cataclismo y la tradición sitúa en aquella altiplanicie la cuna del pueblo judío y la patria de la reina de Saba, detentora de las antiguas ciencias. En fin, se sabe que el Tíbet es un depósito de antiquísimos conocimientos fundados en el sikhismo. Como para confirmar el punto de vista de los jorbigerianos, una obra muy curiosa apareció en 1957 en Inglaterra y Francia. Esta obra, titulada El tercer ojo, lleva la firma de Losang Rampa. El autor afirma ser un lama que ha alcanzado el último grado de iniciación. También podría ser alguno de los alemanes enviados al Tíbet en misión especial por los jefes nazis. Rampa describe su descenso guiado por 3 grandes metafísicos lamaístas a una cripta de Lhasa, donde parece ocultarse el verdadero secreto del Tíbet. Vi 3 sarcófagos de piedra negra
adornados con grabados e inscripciones curiosas. No estaban cerrados. Al lanzar una ojeada en su interior, sentí que se me cortaba la respiración. «Contempla, hijo mío», me dijo el decano de los sacerdotes. «Vivían como dioses en nuestro país en la época en que aún no había montañas en él. Labraban nuestro suelo cuando los mares bañaban nuestras orillas y cuando otras estrellas brillaban en nuestro cielo. Míralos bien, porque sólo los iniciados los han visto». Obedecí fascinado y temeroso a la vez. 3 cuerpos desnudos recubiertos de oro yacían estirados ante mis ojos. Todos sus rasgos estaban fielmente reproducidos por el oro, pero eran enormes. La mujer medía más de 3 metros y el mayor de los hombres no menos de 5. Tenían la cabeza muy grande, ligeramente cónica en la bóveda, mandíbula estrecha, boca pequeña y labios delgados. La nariz era larga y fina, los ojos rectos y muy hundidos. Examiné la tapa de uno de los sarcófagos. En ella aparecía grabado un mapa de los cielos con estrellas muy extrañas. Hay que notar que en una caverna de Boistán, al pie del Himalaya, se ha encontrado un mapa del cielo muy diferente de los conocidos hasta hoy. Los astrónomos opinan que se trata de observaciones que pudieron hacerse hace 13.000 años atrás. Este mapa fue publicado por el National Geographic Magazine en el año 1925. Los gigantes que desde hacía millones de años moraban en este mundo, semejante a los dioses, que mucho más tarde poblarían nuestras leyendas, han perdido su civilización. Los hombres sobre los que reinaban se han convertido en brutos, y esta humanidad caída detrás de sus dueños destronados se dispersa en hordas por los desiertos de fango. Esta caída se supone ocurrida hace 150.000 años, y Horbiger calcula que nuestro globo estuvo sin satélite durante 138.000 años. En el transcurso de este enorme periodo renacen las civilizaciones bajo la dirección de los últimos reyes gigantes. Estas arraigan en las llanuras elevadas, entre los grados 40 y 60 de latitud norte, mientras en las 5 altas cimas del Terciario permanecen algunos restos de la antigua Edad de Oro. Habría habido, pues, 2 Atlántidas, la de los Andes, irradiando sobre el mundo con sus otros 4 puntos, y la del Atlántico Norte, mucho más modesta, fundada mucho después de la catástrofe por los descendientes de los gigantes. Esta tesis de las 2 Atlántidas permite agrupar todas las tradiciones y antiguos relatos. Platón habla de la segunda Atlántida, y he aquí que hace 12.000 años la Tierra capta su 4º satélite, nuestra luna actual. Se produce una nueva catástrofe. Nuestro globo adquiere su forma, hinchada en los trópicos. Los mares del norte y del sur afluyen hacia la mitad de la Tierra y recomienzan las edades glaciales en el norte, en las llanuras desnudas por la atracción que ejerce la luna que empieza sobre el agua y el aire. La segunda civilización atlántida, menos importante que la primera, desaparece en una noche, tragada por las aguas del norte. Es el diluvio, del cual nuestra Biblia conserva el recuerdo. Según los horbigerianos, los relatos del Génesis y del diluvio son a la vez recuerdos y profecías, ya que se reproducirán los acontecimientos cósmicos. Y el texto del Apocalipsis, que jamás ha sido explicado, sería la traducción fiel de las catástrofes celestes y terrestres observadas por los hombres en el curso de las edades y conforme con la teoría horbigeriana. Durante este nuevo periodo de luna alta, los gigantes vivos degeneran
Las mitologías están llenas de luchas de gigantes entre sí y de combates entre hombres y gigantes. Los que habían sido reyes y dioses, aplastados ahora bajo el peso del cielo, agotados, se convierten en monstruos a los que hay que expulsar. Caen tan bajo como alto habían subido. Son los ogros de las leyendas, Urano y Saturno devorando a sus propios hijos, David matando a Goliat. Y escribe Hugo: horribles gigantes muy estúpidos, vencidos por manos llenas de ingenio. Es la muerte de los dioses. Cuando los hebreos entren en la tierra prometida, descubrirán el monumental lecho de hierro de un gigante desaparecido. Y he aquí que su lecho era de hierro, de 9 codos de largo y 4 de anchos. El astro de hielo que alumbra nuestras noches ha sido captado por la tierra y gira a su alrededor. Ha nacido nuestra luna. Después de 12.000 años no hemos dejado de rendirle un culto vago cargado de recuerdos inconscientes y de prestarle una inquieta atención cuyo sentido no comprendemos muy bien. Cuando la contemplamos, seguimos sintiendo que algo rebulle en el fondo de nuestra memoria, que va más lejos que nosotros mismos. Los antiguos dibujos chinos nos muestran el dragón lunar amenazando la tierra. Leemos en los números: y allí vimos a los gigantes, a los hijos de Anak, que vienen de los gigantes, y a nuestros ojos éramos ante ellos como saltamontes, y a sus ojos éramos como saltamontes. Y Job evoca la destrucción de los gigantes y exclama: los seres muertos están debajo del agua y los antiguos moradores de la tierra. Un mundo se ha hundido, ha desaparecido un mundo, los antiguos moradores de la tierra se han desvanecido y nosotros comenzamos nuestra vida de hombres solos, de hombrecillos abandonados, esperando las mutaciones, los prodigios y los cataclismos venideros, en una nueva noche de los tiempos, bajo este nuevo satélite que nos llega de los espacios donde se perpetúa la lucha entre el hielo y el fuego. Un poco en todas partes, los hombres remedan a ciegas los gestos de las civilizaciones extinguidas, erigen sin saber por qué monumentos gigantescos repitiendo en su degeneración los trabajos de los antiguos señores. Son los enormes megalitos de Malecula, los menhires célticos, las estatuas de la isla de Pascua, las poblaciones que hoy llamamos primitivas, no son más, sin duda, que restos degenerados de imperios desaparecidos que repiten, sin comprenderlos y adulterándolos, actos regulados antaño por administraciones racionales. En ciertos lugares, en Egipto, en China y mucho más tarde en Grecia, surgen grandes civilizaciones humanas, pero que recuerdan a los superiores desaparecidos, a los reyes gigantes iniciadores. Después de 4.000 años de cultura, los egipcios de los tiempos de Heródoto y de Platón siguen afirmando que la grandeza de los antiguos se debe a que aprendieron su arte y su ciencia directamente de los dioses. Después de múltiples decadencias, nacerá otra civilización en Occidente, una civilización de hombres amputados de su pasado fabuloso, limitados en el tiempo y en el espacio, reducidos a sí mismos y buscadores de consuelos míticos, desterrados de sus orígenes e ignorantes de la inmensidad del destino de las cosas vivas, atados a los vastos movimientos cósmicos. Una civilización humana, humanista, la civilización judeocristiana. Es minúscula, es residual y sin embargo, este residuo de la gran alma pasada tiene posibilidades ilimitadas de dolor y de comprensión. Esto es lo milagroso de esta civilización, pero ha llegado a su término. Nos acercamos a otra edad.
van a producirse mutaciones, el futuro volverá a darse la mano con el pasado más remoto. La Tierra volverá a tener gigantes, habrá otros diluvios, otros apocalipsis y reinarán otras razas. Al principio conservamos un recuerdo relativamente claro de lo que habíamos visto. Seguidamente, esta vida se elevó en volutas de humo y oscureció rápidamente todas las cosas, a excepción de algunas grandes líneas generales. En la actualidad, todo vuelve a nuestro espíritu con mayor claridad que nunca, y en el universo, donde todo se refleja en todo, crearemos profundas olas.